7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos. Saludamos a esta hora a Paul Salazar, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, Paul? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, por participar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué le parece la situación en la que se encuentra el proceso electoral después de este nuevo, digamos, percance que representa esta impresión errónea de papeletas que se van ahora a destruir y se van a volver a imprimir correctamente? Esto como un percance más dentro de toda esta serie de dificultades que ha enfrentado este proceso electoral y también la decisión que han tomado las autoridades electorales de suspender los spots de la Alianza de la Unión por la Esperanza UNES de los candidatos en la provincia de Pichincha, al menos después de haber sido inicialmente aprobados. Licenia, Alexis, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos acompaña en este espacio. Quiero decirles que en primera instancia el tema de la impresión de las papeletas me parece que es una raya más al tigre a un proceso electoral accidentado que ha tenido como actores, desde cierto punto hasta a nivel político, a los miembros del Consejo Nacional Electoral que muchas de sus decisiones, más que amparadas o vistas desde la parte legal o reglamentaria, han tenido tintes políticos. Y precisamente lo que usted menciona, esta suspensión de los spots publicitarios de la campaña de UNES, finalmente así lo demuestran. Por una sencilla razón. Primero que nada, hay, digamos, una ambigüedad por cuanto la motivación que da la delegación provincial de Pichincha hace referencia a un artículo constitucional de lo que se conoció ayer públicamente por parte del Pleno del Consejo Electoral, que van a hacer la consulta para blindar jurídicamente esta decisión. Se entiende de que va a hacer esta consulta la Procuraduría General del Estado. Pero más allá de temas jurídicos, esto, sin lugar a dudas, es un paso más a acorralar a la candidatura, a las candidaturas de Unión por la Esperanza, tratando de que el líder histórico, que en este caso es el expresidente Rafael Correa, ni siquiera participe en calidad de promotor. Él no es candidato, pero sí tiene la posibilidad como ciudadano de promover las tesis que, digamos, esta alianza política está tratando de llevar a efecto en caso de que sean electos las dignidades tanto de presidentes así como de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Un gusto poder saludarle, ingeniero Paul Salazar. O sea que no hay argumento jurídico ni la participación de Correa en esta campaña electoral, considerando lo que usted decía hace un momento, ¿no? Y que me parece que sí valdría la pena como que aclararlo. Es decir, si bien hay una sentencia que está ejecutoriada y se eliminan así sus derechos políticos, esos derechos políticos tienen que ver con la participación activa en un proceso electoral. Es decir, Correa no puede ser candidato, de hecho no es candidato, por eso no inscribieron su candidatura como vicepresidente, pero eso no le impide de convertirse en, digamos, promotor de las listas que él promociona, ¿no? Así vendría siendo. La motivación jurídica que invoca el Consejo Electoral es constitucional. Ellos dicen que no, al momento de perder los derechos de participación, no puede participar en asuntos de interés público. Asuntos de interés público, o sea, es demasiado amplio el tema. Precisamente por eso, para blindar su decisión, es que van a tratar o van a llevar a cabo una consulta a la Procuraduría General del Estado. Pero, sin lugar a dudas, esto, digamos, es una decisión eminentemente política, por cuanto, digamos, desde un principio, desde la inscripción del binomio, desde la eliminación del movimiento Compromiso Social, hemos visto, la ciudadanía ha visto cómo de una u otra manera el Consejo Nacional Electoral ha tratado de frenar a esta tendencia política. Entonces, ahí nos queda la duda, ¿qué tanta imparcialidad está demostrando el Consejo Nacional Electoral con estas decisiones? Más aún, con la conformación del comité que va a llevar adelante el debate presidencial. Estamos hablando de que las personas que ha elegido el Consejo Nacional Electoral son expresamente, digamos, anticorreístas. Están totalmente en contra y lo han manifestado públicamente en redes sociales, en un sinnúmero de intervenciones, en contra de esta línea política. Entonces, partiendo de todos estos hechos, no podemos pensar que es un hecho aislado esta decisión de eliminar
spot publicitario, sino que obedece a una definición de carácter político. Paul, ¿esto ha pasado antes? ¿Hay algún precedente de una decisión de este tipo en otros procesos electorales? Le pregunto esto tomando en cuenta lo que hemos podido observar en el transcurso de los años, por ejemplo, con el partido, en ese entonces, el Partido Roldosista Ecuatoriano, que se amparaba en la figura también de su principal líder político, digámoslo así, el expresidente de la Bucarán, que también tenía una sentencia y que decidió autoexiliarse en Panamá. Y allí nadie tomó una decisión parecida. Ahora, la decisión que toman está exclusivamente en cuanto a un ámbito de acción, que tiene el control del 100% del Consejo Nacional Electoral, porque son recursos públicos. Recordemos que los spots publicitarios forman parte de la asignación de promoción electoral que da el Consejo Nacional Electoral con recursos estatales a las organizaciones políticas. Efectivamente, como usted lo menciona, habría que analizar en años anteriores, pero de lo que yo recuerdo no se ha dado esta situación, así como no se han dado la cantidad de recursos administrativos y jurisdiccionales que se han presentado precisamente para la inscripción del binomio de esta alianza política. Entonces, ¿qué nos da como conclusión? Que es, digamos, un paso más para tratar de arrinconar a esta tendencia política, sumado al debate, sumado todos los problemas que hubieron en la inscripción del binomio, sumado a la casi eliminación, digo casi porque el Consejo sí lo eliminó, pero fue el Tribunal Contencioso Electoral quien tomó una decisión muy diferente a la que había resuelto en primera instancia el Consejo Nacional Electoral, precisamente eliminando al movimiento Compromiso Social. Ahora, yo quisiera también hablar con el ingeniero Salazar, quien fue vicepresidente del Consejo Electoral, que sabe además y conoce muy bien cómo funciona el organismo. Sobre esto último, hace un momento decía el ingeniero Salazar, lo del spot de Correa es una raya más al tigre, y hoy en la mañana, a propósito de la mala impresión de las papeletas, decía esa es la cereza del pastel, ¿no? O sea, que un consejo electoral, que el organismo electoral no pueda ni siquiera garantizar la impresión eficiente de las dichosas papeletas. 6 millones de papeletas se han impreso mal en lo que tiene que ver con el binomio presidencial. Y yo quisiera que nos cuente, ingeniero, ¿cómo es que se lleva adelante el proceso? Porque yo me imagino que el modelo de la papeleta pasa por la revisión de todos los consejeros, de su equipo de trabajo, de un equipo técnico, hasta que llegue al IGM. ¿Y cómo es que entonces imprimen mal tal cantidad de papeletas? Fundamentalmente pasa por la revisión o control de calidad de dos áreas, la Dirección de Organizaciones Políticas y la Dirección de Logística, que está en la coordinación de procesos electorales. La primera dirección que menciono, es por cuanto ellos tienen la relación con las organizaciones políticas. Ellos tienen dentro de sus funciones la macroactividad de inscripción de candidaturas. Entonces ellos tienen todo el listado de las candidaturas que finalmente, mediante oficios respectivos, pasa a la Dirección de Logística, que es la responsable de realizar la actividad de impresión de papeletas y de impresión de documentos electorales. Entonces, estamos hablando de que de dos direcciones no hubo la prolijidad, no hubo la eficiencia de poder revisar, porque tampoco es que estamos hablando de una gran cantidad de candidatos, estamos hablando de que ni siquiera los 16 binomios presidenciales con los respectivos logos de sus organizaciones políticas, estos controles de calidad, o se tomaron la precaución de manejarlos de una manera eficiente y eficaz. Esto, sin lugar a dudas, va a llevar a los funcionarios responsables a que la Contraloría General del Estado realice un examen especial, determine responsabilidades de carácter administrativo por esta falla, que sin lugar a dudas es garrafal, estando tan cerca a una jornada electoral, estamos a 3 semanas del proceso electoral. Ingeniero Salazar, pero estas direcciones o estas personas que están en parte del proceso no le muestran a los consejeros, a los directivos del Consejo Nacional Electoral, un borrador de cómo va a quedar la papeleta para que ellos finalmente la vean, la prueben, estén de acuerdo, no estén de acuerdo. ¿Los consejeros no observan eso antes de que se dé la disposición de la impresión? A ver, ahí hay dos cosas. Una, pasa en las artes de todas las papeletas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y dos, todos los consejeros, incluyendo la presidenta, tienen la obligación de permanentemente hacer las revisiones que ellos consideren pertinentes de todas las actividades del proceso electoral. Tanto es así que los 5 consejeros pueden solicitar información a todas las áreas técnicas, independientemente de que todas las áreas técnicas a nivel jerárquico reporten a la presidencia del Consejo Nacional Electoral.
Entonces, ahí estamos hablando de un doble control que falló, tanto los controles técnicos, así como los controles de las autoridades, en este caso el Pleno del Consejo Electoral. Pero podríamos irnos un poquito más allá. ¿Cuál ha sido la situación de este Consejo Electoral? Ha sido muy fraccionada, han tenido muchos roces entre sus integrantes, que en los últimos tiempos, digamos, ya han cohesionado de manera alineada, por decirlo de alguna manera. Tuvimos ahí un pequeño problema al final en la conexión y la comunicación con Paul. No sé si ahí podemos nuevamente hablar. ¿Estamos bien? Ya, sí, yo lo que mencionaba es que ahí había dos errores, tanto de la parte técnica, así como una falta de revisión de parte Ahora, de los ingeniero Salazar, a mí me queda una duda, y yo ahí quisiera que hilar fino un poquito, porque además usted, además de ser conocedor de los temas informáticos, ha estado al frente en algunos procesos electorales, también tiene una visión política de este tema. Y digo, todos estos tropiezos, todos estos bloqueos que ha habido, a mí me hacen pensar que, y haciéndome eco un poco de comentarios que la gente nos está poniendo en la transmisión en redes sociales, porque los ciudadanos también están muy pilas, están pendientes, están preocupados de lo que está sucediendo con un proceso electoral que a todas horas, la descripción de los binomios pasa por la región pertenece. La peleta presidencial de los binomios presidenciales no parecería ser un error involuntario o un error de mala fe, sumado a toda la cantidad de errores y de problemas que hemos venido enfrentando con respecto de la mala organización de este proceso electoral. Y ahí la pregunta, ¿no? y el análisis que yo quiero de parte de Paul Salazar. ¿No nos da esto a pensar que hay un intento de sabotear las elecciones, de caotizar el proceso electoral y que ese intento de sabotear y ese intento de boicotear las elecciones viene desde adentro? No solo desde adentro se podría pensar, también desde afuera. Recordemos la fallida inscripción del candidato Álvaro Noboa, que hasta hace poco incluso planteó una acción de una queja por parte ante el Tribunal Contencioso Electoral, tratando de destituir a los 4 consejeros, y todavía no hay una sentencia final en ese sentido. Eso todavía está recién en primera instancia, pasará al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero un poco más allá de, como usted dice, hilando fino, estamos hablando de que este Consejo Electoral era, digamos, una representatividad tanto de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, que fue electo o designado por el Consejo de Participación Ciudadana, que iba a cambiar la institucionalidad del país, pero la ha cambiado, pero para mal, porque estas cosas, estas situaciones no se veían desde hace muchos años, desde que la época del Tribunal Supremo Electoral. No me sorprendería que aquí a pocas semanas en las elecciones, Dios no quiera, encontremos a alguien que esté tratando de cambiar los resultados en las bodegas de algunas de las delegaciones provinciales, como era común en la época del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todas estas fallas sí nos dan a pensar de que podría estarse tratando de boicotear, tanto desde el interior de la función electoral, así como desde la parte externa, por parte de ciertos actores políticos, que no se realice la jornada electoral. Y más allá de todo esto, aparte del boicoteo que siempre ha estado teniendo desde el momento de la inscripción de la Alianza UNES, la inscripción del binomio de la candidatura, finalmente es de la ciudadanía la que está a la expectativa de lo que haga el organismo electoral, de lo que haga la función electoral como tal, y en base a todas sus actuaciones, la ciudadanía, desde el punto de vista político, se va a pronunciar, porque finalmente lo han perseguido tanto al expresidente Correa, con juicios, con exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, pero en los números realmente sigue siendo una fuerza política sumamente importante que va a participar en estas elecciones y sin lugar a dudas va a tener unos resultados que van a ser positivos para todas sus aspiraciones de llevar adelante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ingeniero Salazar, usted ya hizo a la organización del famoso debate obligatorio de los candidatos. Hay incertidumbre también en ese tema, porque inicialmente se había dicho que el evento se va a realizar en la capital de la República, pero de última hora se conoció que ya no va a ser en Quito, sino en la ciudad de Guayaquil.
¿Cómo evalúa usted la organización de este evento, más allá del tema de la conformación de las personas que integran el comité de debates, que ya sabemos quiénes son y qué posición tienen, más allá de los moderadores que ya parece que también van a ir por esa lógica de buscar personas que ya han mostrado una animadversión evidente respecto a una candidatura? Pero ¿por qué no se puede realizar en Quito, siendo Quito la capital y donde está, digamos yo, que la oficina principal del Consejo Nacional Electoral? Bueno, no hay ninguna obligación muy puntual, digamos, una norma expresa para que lo pueda realizar en la capital. Ya va a depender de las decisiones y los argumentos que dé el Consejo Nacional Electoral para mover el lugar del debate. Sin embargo, todos estos hechos nos generan alarmas, nos generan sospechas, nos generan suspicacias de qué tanto está comprometido el Consejo Nacional Electoral a actuar de manera imparcial, de garantizar la transparencia y sobre todo, finalmente, garantizar que la voluntad de la ciudadanía sea respetada a nivel de los resultados electorales de las próximas jornadas del 7 de febrero. Paul, después de lo que vimos el fin de semana anterior, los dos ejercicios de sábado y domingo, ¿podemos esperar algo distinto del debate que va a organizar el Consejo Nacional Electoral? ¿Tuvo la oportunidad usted de ver el resultado de este foro, de este conversatorio entre candidatos? ¿Qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos con respecto del ejercicio que por primera vez va a organizar el Consejo? Ahí yo le plantearía a Alexis de que separemos un poco el debate, bueno, ni siquiera debate, porque en realidad fue una exposición de los planes que quiere realizar cada candidatura. Y me parece que la metodología sí va a cambiar, sí van a haber preguntas entre los candidatos, van a haber cuestionamientos entre los candidatos. Sin embargo, insisto, con esta conformación del comité, que es quien finalmente pone los temas, pone las preguntas que van a ser tratadas ya en el transcurso del debate, ¿qué garantías tiene en este caso el candidato Andrés Arauz? Que no va a ser no solo un debate, sino va a ser un bombardeo de ataques hacia esta candidatura. Porque finalmente, si se elige un comité que está encargado de la definición de los temas a tratar, de las preguntas que van a ser contestadas por parte de los candidatos, más sonaría a una emboscada prácticamente que lo que va a realizarse realmente un debate. Ahora, separemos un poco también, porque lo que sucedió el fin de semana fue, la verdad, vergonzoso, y se vio reflejado en redes sociales. Tanto es así que en las intervenciones de muchos candidatos presidenciales resultaron materia para realizar memes, para realizar burlas de parte de la ciudadanía, por cuanto no estaban preparados para realmente entrar a debatir propuestas de lo que van a llevar adelante en caso de ser electos. No estaban preparados para cuestionar cuáles son entre ellos las propuestas que estaban planteando. Entonces, se limitó básicamente a hacer una exposición de ideas, un foro, y realmente se convirtió en ciertos puntos del debate, del foro, debate, entre comillas, en un circo, porque en realidad la gente lo vio con muy malos ojos, la posición de muchos de los candidatos y las aseveraciones de muchos de los candidatos. Ingeniero Salazar, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, alertaba en este espacio que existe la posibilidad, que ellos no la contemplan, pero que existe la posibilidad de que el Tribunal Contencioso Electoral se ratifique en la sentencia de primera instancia del juez Torres y destituya a los actuales vocales, a los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral y asuman sus suplentes, y que estos suplentes, una vez posesionados, desconozcan todo lo actuado por sus antecesores y echen abajo el proceso electoral. ¿Es posible? Eso sería, ahí sí, la cereza del pastel, porque en el momento en que ocurre eso, no solamente está en juego el futuro de estas 4 autoridades, sino está en juego el futuro del sistema democrático de nuestro país. Ahí las elecciones correrían un serio riesgo de que sean llevadas adelante, porque pónganse en el caso de los consejeros suplentes, asumen las funciones pocos días antes de un proceso electoral tan complejo, tan complicado, que ha tenido tantos cuestionamientos, que ha generado tantas suspicacias. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Podría ocurrir que finalmente sean suspendidas la convocatoria para no mover, porque es imposible que puedan mover tanto la fecha de la elección, así como el horario de votación. Ahí hay norma expresa. Si realizan o toman una decisión en este sentido, finalmente pueden provocar la nulidad de las votaciones, la nulidad de las elecciones. Entonces,
¿Qué podría darse? Podría darse que estos consejeros suplentes, al asumir sus funciones, no quieran avalizar todo lo que han actuado los consejeros principales, porque prácticamente llegan y ya está, te la ceja al ojo el proceso electoral. Entonces, particularmente yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que analizar muy detalladamente todos los argumentos que tengo entendido debieron haber sido presentados hasta el día de ayer, las apelaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, y posterior a eso deberá dar la sentencia basada única y exclusivamente juzgando los hechos y las decisiones de carácter administrativo que dio el Consejo Electoral. En este aspecto, la siguiente etapa, a partir del día de ayer, lo que viene es tanto las excusas así como las recusaciones a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Eso podría alargar un poco el plazo que tienen de 10 días para tomar una decisión de carácter definitivo y de inmediato cumplimiento. Ahora, usted fue consejero del CNE y usted entiende cuál es esta figura de la que le reviste la legislación a las autoridades del Consejo. ¿Son sujetos en este momento de procesos de destitución o son la máxima autoridad como siempre se ha repetido en estas etapas? Lo que pasa es que han habido cambios. El año pasado hicieron reformas al Código de la Democracia, en donde, digamos, estas acciones de queja por parte de algún actor político podría desencadenar en destitución o en la pérdida de derechos de participación. Entonces, como lo ha planteado en este caso la organización política Justicia Social, me parece, finalmente un juez les ha dado la razón, pero eso no significa que ya vaya a estar en firme esta decisión por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Va a ser el Pleno del Contencioso Electoral el que finalmente, revisando la argumentación jurídica, tanto de justicia social, así como las apelaciones, las motivaciones, los argumentos jurídicos que presenten en la apelación los abogados del Consejo Nacional Electoral, y que tienen que tomar la decisión finalmente apegado a derecho. Ingeniero Salazar, usted dijo que el mover el horario de votación podría ser causal de nulidad de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral hizo una consulta a la Procuraduría sobre la posibilidad de ampliar el horario de elecciones del 7 de febrero y la Procuraduría más o menos le responden que está de acuerdo en el sentido de que es peligroso por el tema del COVID-19, pero que finalmente es el CNE el que debe tomar la responsabilidad de esa decisión, que hay norma expresa sobre el tema. Se ha instado ahora a que se haga la votación en dos grupos, los que tienen cédula par en la mañana, los que tienen cédula impar en la tarde, pero no hay claridad respecto a si se va o no a mantener el horario de 7 a 17 horas. No se arriesga aún el Consejo Nacional Electoral a cambiar este horario, no lo puede hacer, la norma se lo impide. Es que no debe hacerlo, porque traería en una posible nulidad de elecciones. Ahí la norma es expresa. Recordemos que nuestro mecanismo de votación es de carácter obligatorio. Entonces, ya en la ley dice exactamente la hora en la que tiene que conformarse la Junta Receptora del Voto y la hora en que finaliza la jornada electoral. Entonces, el Consejo Electoral, por más de que quisiera, no puede contravenir norma expresa que está detallada en el Código de la Democracia. Yo le quería preguntar al ingeniero Salazar, digamos, de acuerdo a los históricos, a las estadísticas, y tomando en cuenta la incidencia que tiene en este momento la pandemia en el Ecuador y en la región, pero viendo también que hay otros países que han llevado adelante procesos electorales que nos pueden, digamos, ayudar como un marco de referencia. El nivel de ausentismo en esta ocasión, por efecto mismo de la pandemia, hay muchas personas que dicen, yo la verdad prefiero pagar la multa que ir y correr el riesgo de contagiarme, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con el nivel de ausentismo, ingeniero Salazar, por un lado? Y por otro, yo sí quisiera también de su parte un análisis sobre el desempeño de este CNE, que es el resultado de lo que fue la transitocracia, ¿no? El trujillato. Fueron elegidos por Trujillo, es herencia de esa consulta electoral, de esa consulta popular de febrero del 2018. También quisiera una reflexión suya sobre este episodio. Bueno, hablando de la conformación de este Consejo Electoral, cuando estábamos en funciones a nosotros nos criticaban todas y cada una de las decisiones que tomábamos y decían algunas organizaciones políticas de que éramos, digamos, sesgados, que no éramos imparciales, pero este Consejo Electoral que está en funciones se debe organizar
Tenemos dificultades, ingeniero Salazar, en esta última parte de su respuesta. Tuvimos problemas con su señal de internet. Supuestamente a otra académico. ¿Sí? Hola. Sí, le decía que teníamos dificultades con su señal. Justo en la respuesta que usted estaba dando a la pregunta de Alexis se fue su señal, así es que si la puede repetir, por favor. Lo que decía es que había muchas críticas a la administración anterior del Consejo Electoral, supuestamente porque obedecíamos a una línea política en particular. Ahora que, digamos, hay organizaciones políticas que tienen sus delegados, como CREO, como el Partido Social Cristiano, se han suscitado un sinnúmero de problemas que no se venían dando, insisto, desde la época del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es simple, comparar un organismo técnico como el que llevamos adelante nosotros, apegados a la Constitución, a la ley y a los reglamentos que se dictaban en ese momento, comparado con este Consejo Electoral que tiene muchos cuestionamientos, genera muchas suspicacias y que sin lugar a dudas no nos da ninguna garantía de los resultados de las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Entonces, si tiene más inquietudes, Alexis, son 8:16. Muy amable, ingeniero Paul Salazar, un gusto poder conversar con usted. Le agradecemos entonces al ingeniero Paul Salazar, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos ha acompañado en nuestra primera entrevista. Ustedes le han escuchado y sacan sus propias conclusiones. 8:16, tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos para hablar sobre la denuncia que pesa en contra del contralor subrogante Pablo Celi por un desvanecimiento de una millonaria glosa a favor de una transnacional telefónica.